Reciban todos un saludo afectuoso, solidario y fraternal. Les habla John Eric Reynolds, presidente de la Confederación Espírita de Colombia, Confecol. En esta oportunidad, con especial emoción, queremos hacer una presentación clara, puntual, respecto de la propuesta denominada Políticas Confederativas Integrales de Confecol, uniéndonos y unificándonos en Jesús y Kardec. Son los momentos cruciales de la historia anunciados por Allan Kardec, del momento de la curiosidad al filosófico y del momento filosófico al de las aplicaciones y consecuencias. La humanidad experimenta profundos cambios, no solamente el movimiento de las placas tectónicas, sino los cambios y necesidades morales que el ser humano, desconociendo su objetivo existencial, atraviesa y vive. Al igual que Confecol, como una confederación, desde el punto de vista administrativo, legal y político, requiere seguir avanzando en los importantes aportes que los pioneros y líderes del movimiento en los últimos 40 o 50 años han dado, y que muchos de ellos han trascendido la espiritualidad, convirtiéndose en guías que inspiran esta dinámica tan importante y profunda. Por eso, las políticas integrales de Confecol requieren de una implementación estratégica. Cuando utilizamos el concepto de estrategia, hacemos uso de intenciones, de actos precisos que permitan impactar, evaluar y hacer sostenible planes que garanticen a las presentes y futuras generaciones de espíritas organizados desde la pureza doctrinaria y la práctica en Jesús y Kardec, acciones que den coherencia a todo el impacto, a los sujetos, a la colectividad y a los seres humanos. Esa implementación estratégica hace alusión a fundamentos doctrinarios que nunca pierden vigencia, porque los espíritus dictaron, revelaron a Allan Kardec lineamientos que este espíritu superior encarnado plasmaría con profundidad, atendiendo los contextos históricos y a los alcances sociales de las fases establecidas por la doctrina espírita. Así las cosas, hablar de políticas integrales de Confecol implica doctrinariamente entender que tenemos la necesidad de consolidar la cultura organizacional confederativa de Confecol. Cuando en Colombia se implementa como modelo político y legal la confederación, no se hace únicamente como consecuencia de un modelo jurídico necesario como entidad sin ánimo de lucro, pero sí se hace para poder entender los alcances que Allan Kardec y los espíritus del Consolador plasmarían, como lo advertí, para el presente y futuro del movimiento, entendiendo la aglutinación de núcleos de trabajos espíritas, de centros e instituciones espíritas conformados por espíritas encarnados, inspirados por desencarnados, para cumplir los alcances sociales y humanitarios de la propuesta del Consolador. No en vano, el espíritu de León Denis señalaba e inspirando al espíritu de Henry Sos en la introducción de la obra Biografía de Allan Kardec la siguiente frase que parece necesaria para introducirnos a esta dinámica que se propone. Para apreciar mejor a Allan Kardec, estudiémosle en su obra, ya que cuanto mejor podamos juzgar los méritos de este profundo pensador, tanto más crecerán nuestro respeto y adhesión a él. Meditando sus consejos y máximas, llegaremos a conocerlo mejor. Allan Kardec sigue siendo el gran desconocido para los espíritas. Pero no es simplemente conocer su biografía, es poder interpretar como espíritu superior encarnado que fue los alcances de su pensamiento, la hermenéutica de sus escritos y la capacidad de poder identificar
en tal interpretación la influencia de los espíritus superiores y especialmente del espíritu de verdad que auspició toda la revelación. Conociéndolo, entenderemos a un Kardec filósofo, profesor, líder, pero ante todo constructor, a través del ejemplo de los cimientos del liderazgo y de la forma de dirigir el movimiento como seres humanos conscientes de la inmortalidad del alma. León Denis afianza esta perspectiva bajo la siguiente frase que podemos encontrar en su obra en lo invisible, en su parte introductoria. El espiritismo será lo que los espiritistas hagan de él. Y esto tiene un sentido de corresponsabilidad bien profundo. Sabemos que hubo tres revelaciones: Moisés, Jesús y el espiritismo. Cada una de ellas con un perfilamiento sociológico, psicológico, histórico. Pero en particular nos corresponde la última, porque en estos momentos históricos de la humanidad, los espíritus que han reencarnado con un programa reencarnatorio, que hacen parte de una célula universal, debemos apostar las acciones unidos y unificados para que el Consolador sea reconocido como Jesús que vuelve a la humanidad, sea reconocido como propuesta educativa integral del alma y sea reconocido en sus bases para las transformaciones sociales que el género humano requiere. De esa manera, Allan Kardec y los espíritus del Consolador hacen una claridad de relevancia en el Evangelio según el espiritismo al entender que somos una empresa espiritual. Advierte el espíritu de Cheverus Bordeus, 1861, lo siguiente, como llamándonos a la atención y a la reflexión. Invierte tus riquezas en la empresa que nunca fracasa y que te dará importantes intereses, la de las buenas obras. La riqueza de la inteligencia debe servirte tanto como la del oro. Esparce a tu alrededor tuyo los tesoros de la instrucción. Esparce sobre tus hermanos los tesoros de tu amor, pues habrán de fructificar. 1861. Normalmente cuando se mira una organización, se mira únicamente en temas administrativos, financieros, posicionamiento de marca, marketing, sostenibilidad económica. Pero el espiritismo nos está diciendo que además de mirar esa percepción, estamos mirando una empresa, una organización, una cultura en términos de organización espiritual, en términos de inmortalidad, en términos de procesos que están transformando la humanidad y que se hace necesario organizarnos terrenalmente sin perder las orientaciones e inspiraciones para las presentes y futuras generaciones. Vamos a desencarnar. Vivimos ciclos y a nosotros nos corresponde en este momento histórico en particular organizarnos mental, emocional, grupal, colectivamente, para que el Consolador sea conocido como propuesta educativa, como propuesta social y como propuesta para entender la felicidad relativa que el hombre puede conquistar en la tierra. Así las cosas, Allan Kardec, en esta importante obra denominada La Revista Espírita de 1868, número 12, diciembre de 1868, define el concepto de comité central. Los espíritus sabían que en vez de un jefe único, la dirección sería confiada a un comité central o consejo superior permanente. Poco importa el nombre, como textualmente lo advierte el codificador. Ahora se llama confederación. Pero lo que importa es que esa organización tendría atribuciones, un esquema organizacional, ¿sí? Para no permitir arbitrariedades, ¿sí? Porque la problemática del ser humano, nosotros que no hemos superado el ergo, el yo,
más cercano a la influencia de la materia es el egocentrismo, la egolatría. En tanto que el control de varias personas bajo la visión democrática, espiritual y política y bajo la sintonía con los guías nos permitiría el control del egocentrismo, la imposición, el dogmatismo que debería controlar el movimiento espírita, en este caso con FECOL. Igualmente, bajo esa serie de circunstancias, tendría unas reglas, unos estatutos, unas interpretaciones doctrinarias que evitarían el favoritismo. A medida que se produzcan las transiciones de vacantes, garantizaríamos o se garantizará una sostenibilidad. No es el poder de uno, es el poder de los espíritus encarnados y desencarnados. Es el poder de los espíritus del Consolador que ya tienen un programa donde los seres humanos políticamente, entendiendo la política como la ciencia del bien, distinta a la politiquería, deberíamos ejecutar bajo esos procesos. Y miren la claridad con que el codificador habla de la estructura del comité central que históricamente se equipara para nuestro caso como la confederación. Abro comillas. La autoridad del presidente es puramente administrativa. Él dirige las deliberaciones del comité, vela por la ejecución de los trabajos y por la expedición de los asuntos. No obstante, fuera de las atribuciones que los estatutos constitutivos le confieren, no puede tomar ninguna decisión sin el concurso del comité. Por lo tanto, no habrá posibilidad de abusos ni alimento para la admisión, como tampoco pretextos para las intrigas o celos o supremacía ofensiva. Qué definición tan profunda. Lejos seguramente estamos de estos niveles, pero con la educación espírita, uniéndonos en Jesús y unificándonos en Kardec, seguramente lograremos, en sintonía con los guías, este nivel democrático, espiritual, en favor de un ideal, no de un objetivo. Los objetivos cansan, los ideales estimulan, porque son los planes superiores. Pero también advierte el codificador en la misma obra ya citada, específicamente a la problemática que hoy día enfrenta el movimiento y el mundo, los cismas. Algunos desertan por debates, otros hacen interpretación distinta de la doctrina, movimientos organizados y estratégicamente organizados se abrogan tener la verdad en la interpretación y se hacen llamar espiritistas o líneas espíritas en diferentes líneas. Sin embargo, el codificador agrega lo siguiente: la tolerancia, consecuencia de la caridad, que constituye la base de la moral espírita, impone a la doctrina el deber de respetar todas las creencias, con la aspiración de ser aceptada libremente por obligación y no por convicción, proclamando que la libertad de conciencia es un derecho natural imprescriptible. Entonces, miren, la doctrina espírita no se impone. No estamos para generar disputas. Podemos entrar en debates doctrinarios respetando siempre el punto de vista de aquel, como lo indica la ley de igualdad. Sin embargo, solo la educación espírita podrá masivamente, basado en Jesús y en Kardec, y en la línea educativa de los espíritus del Consolador, llegar a ese estado que observan en la presentación, el nivel de convicción moral, donde el propia o la propia alma, desarrollando las bases del sentido moral, llega a la doctrina por convicción, superando los diferentes niveles que Kardec cataloga en la psicología educativa espírita de materialismo, de espíritus de sistema o de espíritus fuertes que desarrollaremos en estas políticas. Por eso, el programa de la doctrina, en tanto y en cuanto a las políticas, será siempre
o será invariable en relación a principios que hayan pasado a la condición de verdades comprobadas. Ya Kardec no simplemente recibió de los guías las verdades morales o espirituales, sino que las transformó en verdades científicas a través del método o de la observación o del método científico experimental. Por eso, esas cuatro verdades, consolidadas como principios fundamentales en el libro de los espíritus, las causas primeras, la existencia de Dios, el mundo espírita o los espíritas, la inmortalidad del alma, las leyes morales, Jesús, guía y modelo de la humanidad, las esperanzas y los consuelos, la vida futura, son los principios morales y científicos sobre los cuales se basa cualquier proceso político, educativo, organizacional, social, atemporal del movimiento espírita. Pero bajo esa visión se seguirán presentando sistemas y utopías. Seguirán dándose debates porque el ser humano, empezando por nosotros, aún no entiende la verdad que el espiritismo revela, que es la existencia de Dios y de sus leyes, como lo anuncia el propio Espíritu de verdad en el capítulo sexto, el Consolador, numeral quinto, Instrucciones de los Espíritas. Es un Dios que expresa su amor a través de leyes. ¿Cuál entonces, para ir concretando, serían los objetivos de la política confederativa integral de Confecon? Objetivos centrados desde ideales. El primero de tales objetivos es reconocer y consolidar la Confederación Espírita de Colombia como un organismo garante de la estabilidad y unidad progresiva de los intereses generales de la doctrina en el movimiento espírita nacional, unido y unificado en Jesús y Kardec. El segundo sería el posesionamiento de Confecol como encargado legítimo del diseño, implementación y evaluación de políticas confederativas, así como de la centralización de orientaciones y recomendaciones necesarias basadas en la fidelidad y la pureza doctrinaria sobre asuntos que requieran la debida interpretación para la unificación y claridad de los criterios en Jesús y Kardec del movimiento. El tercero, el direccionamiento legítimo de la Confederación Espírita de Colombia a través de acciones corresponsables para el abordaje y superación consensuada, estratégica, gradual y sostenible de los desafíos propios del ideal mediante el trabajo, la solidaridad y la tolerancia. Y el cuarto, garantizar de manera responsable, prospectiva, los planes y acciones y bases organizacionales de un movimiento unido y unificado en Jesús y Kardec para las futuras generaciones del movimiento espírita nacional de Confecon. Observen los verbos que pueden variarse en la medida que los ciclos de evaluación unidos, atendiendo las definiciones que acabé de agotar en torno a la concepción que Allan Kardec tenía de un comité central, convertirnos en una corresponsabilidad. Por eso, el primer lema que hemos escogido para promocionar, para impregnar en el inconsciente colectivo e individual del movimiento ha sido: todos somos Confecon. Ese enfoque y ese desarrollo estratégico de las políticas integrales se centra en lo siguiente. Kardec anunció que era necesario dictar un curso regular de espiritismo con el fin de desarrollar los principios de la ciencia espírita y difundir la afición por los estudios serios. Obsérvese que habla de crear principios y difundir principios a los cuales ya hice mención. Y el concepto afición significa el gusto, la alegría, no la imposición dogmática y académica de la cual estamos todavía viviendo los efectos. Los cursos, haciendo alusión a la educación, a la enseñanza y al aprendizaje del espiritismo, tienen una ventaja. Obsérvese,
fundar la unidad de principios, formar adeptos esclarecidos, capaces de difundir las ideas espiritistas que tendrán una influencia fundamental en el futuro del espiritismo y sus consecuencias. Miren, que ahí está. Siempre será la educación. Diálogo 785, 685. Solo por la educación espiritual, moral, no la académica, simplemente el espiritismo tendrá sus bases. Pero ¿cuáles son esas consecuencias y aplicaciones? ¿Qué impacto tiene la humanidad o en la humanidad saber que somos inmortales, que reencarnamos, la pluralidad de mundos habitados, la influencia de los espíritus, la mediunidad, el mensaje de la paternidad y la maternidad, la transición planetaria que ocurre? ¿Qué impacto tiene? El cambio de hábitos, el cambio de cultura materialista para que el ser humano realmente comprenda su origen, su naturaleza y su destino, que es su origen espiritual y cuyo modelo comportamental es Jesús. En ese orden de circunstancias, hay entonces la necesidad de formular políticas integrales bajo dos enfoques: bajo los objetivos y desafíos internos y bajo los objetivos y desafíos externos. El movimiento debe tener dos miradas: internamente, la necesidad de enseñar y aprender a la doctrina espírita desde la pureza doctrinaria de sus principios y aplicaciones, teniendo como consecuencia lógica, psicológica, emocional, científica, la unión y unificación de los espíritas. Y en tanto y en cuanto a los objetivos y desafíos externos, el desarrollo del período de renovación social desde la propuesta espírita. Allan Kardec anunciaba la necesidad de que ni una coma, ni una comilla, ni un texto en el contexto de lo dictado por los espíritus fuera modificado y alterado por un estado psicológico que él denomina espíritus sistémicos o espíritus de sistema, que somos todos, empezando por quien habla, porque aún tenemos una percepción fragmentada del conocimiento y del sentimiento, desconociendo la propuesta de la unidad con el Dios de las causas primeras y sus leyes, que es un proceso educativo, intuitivo, un proceso de profundidad psicológica que solo el espiritismo puede desarrollar y proponer. Y la renovación social. El espiritismo debe salir de las puertas, de las paredes del fenómeno diabólico y demoníaco para convertirse en una propuesta científica y filosófica para transformar moralmente a los seres. Somos una propuesta científica, filosófica, moral, pero esencialmente educativa para el espíritu inmortal. Por eso se hicieron estas políticas a partir de 8 líneas de diagnóstico que hicimos en los últimos congresos nacional de dirigentes, que hicimos en diferentes escenarios. 8 líneas que van desde la comprensión y fidelidad doctrinaria, es decir, cuáles eran las problemáticas que tenía el movimiento espírita, cuáles son los obstáculos que tenemos para convertirnos en un movimiento organizado, educado, unido y unificado. Y después de varias herramientas cualitativas y cuantitativas, entrevistas, estadísticas, mediciones, indicadores, surgieron estas líneas: la comprensión y la fidelidad doctrinaria, la necesidad de unirnos y unificarnos desde los centros espíritas, el fortalecimiento estratégico y prospectivo del trinomio confederativo, la adecuada formación y concientización de trabajadores sinceros y medios con calidad de Jesús y de Kardec, la adecuada divulgación de la doctrina espírita a los asistentes regulares de las instituciones para promover su comprensión, convicción y convivencia. El centro espírita, núcleo de servicios y progreso social para ambos planos de la vida. La educación de los trabajadores espíritas en las filas de servicio social
Y finalmente, como octavo punto o línea de trabajo, las fortalezas del centro espírita para la transformación de la sociedad. Tamaña responsabilidad, mis hermanos, que nos compelen a reflexionar, a renunciar en favor de que en el tiempo histórico reencarnatorio que colectivamente tenemos, estos 8 aspectos se cumplan. ¿Cómo va a funcionar esta política estratégica? Miren que hicimos mención de un concepto que es necesario internalizar, incorporar mental, emocional y verbalmente en nuestros discursos como espíritas, como centros, como federaciones y como confederación. Ese concepto es el concepto de trinomio confederativo. Hay algo que debemos mejorar, potencializar, optimizar. Este es el movimiento espírita, la confederación que ampliamente hemos hablado, las federaciones y los centros espíritas. Pero hay filtros, vasos comunicantes que a veces se rompen y es normal. Estamos en un proceso de aprendizaje. Sin embargo, la política busca que de la confederación a los centros espíritas, el canal sea la federación, pero existe una corresponsabilidad. Y de los centros espíritas a las confederaciones, existe una retroalimentación. Por eso, Confecol somos todos. Todos y cada uno de nosotros, corresponsablemente, conscientemente, tenemos que hacer funcionar no buscando errores culpables, sino buscando permanentemente mejorar estos procesos. Así las cosas, las fases de esa implementación que acabaron de ver de ese trinomio confederativo en el concepto de política integral confederativa son las siguientes. Miren que siempre hacemos alusión a una organización, a procesos, a trazabilidad, a conceptos bien asimilados y desarrollados. La primera fase de la cual ya dimos inicio fue la fase de diagnóstico confederativo, que fueron las 8 líneas que acabo de esbozar. Ese es el insumo, la materia prima que es el común denominador de nuestros principales obstáculos. La segunda fase es la formulación de la política integral confederativa bajo los 2 enfoques que acabé de comentar: los desafíos y los objetivos internos y los desafíos y objetivos externos que tienen la base, el interno, la pureza doctrinaria, educativamente hablando, para unificarnos y unirnos. Y el externo, el periodo de renovación social, donde con fundamento a la unión y unificación y a la educación y a la concientización podremos mostrarnos como movimiento, como federación, como centros espíritas y como espíritas a la humanidad por el principal foco de divulgación: el ejemplo y la coherencia. La fase 3, la definición de objetivos, de metodologías, de etapas de implementación y desarrollo de la política integral, es decir, su operacionalización. La fase 4, el aspecto pedagógico para socializar, sensibilizar, interiorizar a efectos que estos documentos no se queden en letra muerta. Y la quinta y última fase es el desarrollo y evaluación cíclica de la política integral. Nuestra visión tiene que ser evaluativa y prospectiva, que es un engranaje que nos ha hecho falta. Tenemos que revisar los congresos divulgativos, formativos, los encuentros nacional de dirigentes no pueden ser rueda suelta, sino que deben ser parte de un proceso que nos permita identificar dónde estamos, cómo estamos, qué necesitamos, qué percepción tiene la sociedad del movimiento desde las sociedades espiritistas o centros espíritas. Por eso pasamos al nivel de implementación, porque hasta ahora ha sido interesante, ¿verdad? Pero la gran pregunta que emerge es ¿cómo lo vamos a hacer posible? Esos niveles de implementación son los siguientes. Habrá un nivel político, del cual ya hablé. Habrá un nivel administrativo y logístico, un nivel doctrinario y un nivel prospectivo. Es importante que incorporemos a nuestros discursos
estos niveles. ¿En qué consiste el nivel político confederativo? En que todos somos Confecol. Y tal y como lo muestra la imagen, desde el centro espírita hasta la federación, hasta la confederación. Y de la confederación volviendo el efecto a la base, que son los centros espíritas, y a la base psicológica, emocional, espiritual, que son los trabajadores espíritas, todos tenemos que llegar a un nivel de compromiso y de conciencia para ejecutar este importante desafío. ¿Cuáles entonces son esos objetivos? ¿Cuáles son esos aspectos? El primero, asumir el liderazgo y direccionamiento del funcionamiento estratégico de las fases y niveles, ¿no? Coordinar. El segundo, promover sistemáticamente la educación y cultura organizacional para consolidar la dinámica del trinomio confederativo. Y el tercero, organizar prospectivamente, siempre pensando en futuro y presente, ¿no? No son acciones aisladas, recursos y programas necesarios para tres verbos que me interesa que se fijen en la mente de todos: la eficiencia, la eficacia y efectividad, porque no basta ser eficientes si no somos eficaces, y no basta ser eficaces siendo eficientes si no hay efectividad. Medirnos va a ser en algunos casos incómodo y doloroso, pero también nos va a llevar a la humildad, nos va a llevar a la unidad y nos va a llevar a reconocer todo aquello que es necesario transformar en sintonía con los guías. Establecidos los niveles de implementación que anteriormente expliqué, pasamos a una fase aún más desafiante y necesaria, que es la estructura operativa del nivel político confederativo, para hacer efectiva y realidad esa política. Como ven en la diapositiva o en la imagen, necesitamos engranar diferentes niveles basados en el concepto de trinomio confederativo. Bien, esos niveles son, como observan en la presentación que traigo, la presidencia, el director administrativo y el secretario general. Y de su mano, el Consejo Confederativo Nacional. El segundo conformado por todos los presidentes y vicepresidentes de las federaciones que representan nuestra Colombia, nuestro movimiento espírita, que actualmente son 10. Ese es el direccionamiento estratégico. O sea que los primeros comprometidos a educarnos, incluyéndome, somos el presidente, el director administrativo, el secretario general y los líderes que acabo de hacer mención. Porque otra falla que se presenta en estos procesos es que los líderes no se comprometen, no dan ejemplo y no generan. Entonces hay aquí, mis queridos hermanos y hermanas, con todo respeto, un gran desafío, que es el nivel de direccionamiento estratégico, que es de donde salen todas estas ideas que hemos plasmado. El siguiente nivel es de dinámica organizacional. ¿Quiénes son los líderes, los actores, los coordinadores de departamento? La figura del coordinador de departamento ha sido una figura exitosa conforme a nuestras últimas mediciones cuantitativas y cualitativas en los procesos de construcción de Confecol. Así es que vamos a continuar. Y esos coordinadores son los líderes innatos, son los líderes estratégicos confederativos de la política. Además de ellos, deben haber líderes federativos que conozcan de primera mano estos conceptos que estamos trabajando para que se articulen con presidentes de federaciones y líderes federativos de la política. Somos pocos en la actualidad, es decir, que seguramente los líderes estratégicos confederativos terminarán siendo en principio los mismos líderes federativos de la política, pero no importa, hay que multiplicar, previendo que hay generaciones que preparar que garanticen la continuidad de esta propuesta. Y el tercer nivel, ¿sí?, que se llama consolidación de procesos, son los actores, los escenarios dialógicos, pedagógicos, metodológicos, en el cual lograremos este proceso de educación espírita para que sea una cultura y un proyecto de vida. El nivel administrativo y logístico, ¿sí?, estará determinado por un cuarto y última fase: la pedagogía de implementación, de socialización y sensibilización
de la política integral. Hay ya establecidos unos escenarios de trazabilidad pedagógica y metodológica para la socialización, la sensibilización y la formación de política integral. Hay que estudiar estratégicamente, superando inclusive algunas veces los modelos tradicionales de educación. La enseñanza espírita debe ser una experiencia en sintonía con los guías del movimiento espírita. La enseñanza espírita debe ser una experiencia en sintonía con el despertar de la conciencia espírita. Y esos escenarios que ya comenzamos a implementar este año, a inicio de este año, con la Federación Espírita de Antioquia, son tres: los seminarios y talleres de sensibilización federativa, los espacios de formación de formadores y los cursos federativos sistemáticos de formación integral doctrinaria. Los primeros, sentir, reflexionar, sentir y no simplemente razonar la codificación, sino vivirla. Los segundos, escenarios de líderes que, entendiendo la pedagogía y la metodología kardeciana, sustentada por los aportes de los espíritus del Consolador en la cristianización, como lo propone Adolfo Becerra de Meneses, o lo propone Humberto de Campos, como la evangelización psicológica, como lo propone Juana de Ángeles, o la práctica del evangelio puro, como lo propone Amelia Rodríguez, van a permitir tener estrategias de convicción para tocar corazones, formar mentes filosóficamente hablando y adeptos sinceros desde sus estilos y consecuencias. Y el tercer nivel, no menos importante pero esencial, hace alusión a que las propias federaciones, desde los líderes formados en los espacios de formación de formadores, puedan sistemáticamente, valiéndonos de la información expuesta por el propio codificador, establecer cursos regulares, continuos, que permitan la unión y unificación en los principios. Nos unimos en Jesús en el desarrollo de los sentimientos para llegar a tener los caracteres del hombre de bien, conforme el diálogo 918 de los espíritus. Y nos unificamos en Kardec en torno a los principios, la interpretación, la hermenéutica, para crear estados de razonamiento, estados intuitivos, pero estados de comprensión que se reflejen en la conducta moral. Esos son los cursos federativos, ¿verdad? Por eso debe haber una trazabilidad pedagógica de estos escenarios. Van en esos ciclos para establecer que esos seminarios confederativos tienen, como lo advertimos, una visión integral, abordar al espiritismo desde sus aplicaciones y consecuencias. La base de la doctrina espírita es su filosofía espiritualista o la filosofía espírita, como lo advierte Allan Kardec. Son los efectos de la filosofía espírita, el desarrollo del sentimiento religioso, la indulgencia para con las imperfecciones de los demás, pero la resignación frente a las vicisitudes de la vida, como se encuentra señalado en la conclusión séptima del libro Espíritus, lo que nos dará el efecto de pensar bien, pensar correctamente para sentir bien. Y bajo esa visión tan importante, tendremos estos seminarios, tendremos estos ciclos que nos permitirán consolidar, si Dios permite, y si los espiritistas nos decidimos a que Jesús sea conocido a través de Kardec, siendo de una u otra manera y reconociendo que con FECOL somos todos. Gracias por el tiempo concedido al suscrito, pidiendo disculpas por la extensión, habida cuenta de que era necesaria por la información y por la necesidad de gradualmente asimilarlo. Que Dios, el Espíritu de verdad, los espíritus del Consolador nos bendigan para conquistar la unión y la unificación. Saludos fraternos y sinceros.